En el siguiente ejemplo se nos pide calcular el producto de un vector por valores escalares o bien números. Veremos a continuación que el proceso es sumamente sencillo, ya que basta multiplicar el escalar que nos indica el problema por cada una de las componentes que tenga el vector. Entonces en este caso tendríamos que multiplicar menos 2 por el vector A, y esto corresponde a multiplicar menos 2 por cada una de las componentes de dicho vector. Entonces en este caso el resultado nos quedaría como menos 2 por menos 3, que sería un valor de 6, menos 2 por 2, que sería un valor de menos 4. En el siguiente ejercicio nos dice que ahora este vector hay que multiplicarlo por 2. Entonces tendríamos 2a, o 2 veces el vector a, sería igual a 2 por las componentes de dicho vector, y como resultado obtenemos entonces 6,4. Y finalmente en el último ejercicio es el mismo vector, pero ahora hay que multiplicarlo por un valor que es fraccionario. Esto simplemente como ejemplo de que cualquier número puede funcionar para realizar este tipo de productos, o bien dividir los vectores por algún número o escalar. Se procede exactamente de la misma manera, y entonces lo que tenemos es que vamos a obtener al vector 3 entre 2, que nos da 1.5, 2 entre 2, que es 1. Estos tres casos son importantes y los analizamos de manera gráfica, ya que nos dan al menos 3 de las posibilidades que pueden llegar a ocurrir cuando multiplicamos por un escalar. ¿Por qué menciono esto? Debido a que según el valor, si es positivo o negativo, puede indicarnos, además de un cambio en la magnitud, un cambio en la dirección del vector en el que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si nosotros dibujamos al vector A, cuyas coordenadas son menos 3, 2, que sería este, y queremos dibujar ahora al vector que nos resulta de multiplicar menos 2 por A, podemos observar que él tiene coordenadas 6, menos 4, y entonces estos dos vectores son colineales, pero podemos observar que el sentido de ambos es contrario. Entonces son vectores que cambian totalmente su sentido únicamente por haber sido multiplicados por un valor negativo. Y si el primer vector se encontraba en el cuadrante 2, ahora el vector resultado observamos que se encuentra en el cuadrante 4. Entonces ese es uno de los efectos que pueden tener en multiplicar cualquier vector por un valor escalar. En el segundo caso podemos observar que el resultado nos da un vector positivo, es decir que vamos a estar en el primer cuadrante. Dibujamos al vector nuevamente, este vector A, según este ejercicio 2, y vemos que tiene coordenadas 3,2, y el resultante ahora es el vector 6,4. Al multiplicar entonces esto por un valor positivo, observamos que la dirección y el sentido se mantiene para ambos vectores, y en este caso el único cambio importante es que la magnitud cambie. Cambio ahora por cuántas unidades, pues según el valor nos indique aquí. Entonces quiere decir que del primero al segundo vector la única diferencia es que la magnitud se duplicó, pero la dirección sigue siendo exactamente la misma, al igual que el sentido, y nos mantenemos aquí en el cuadrante 1. Entonces, como podemos observar, al multiplicar por un escalar positivo, simplemente estamos alterando la magnitud del vector que estamos trabajando. Y finalmente, en el último ejemplo, estamos multiplicando por un número fraccionario o bien realizando una división. Y si observamos en este caso, aquí nos presenta pues otro ejemplo, que sería por ejemplo el vector menos 5, pero procedemos exactamente igual que al ejercicio que realizamos de manera analítica, y vemos que si ahora a este vector lo multiplicamos por un medio, obtenemos como resultado entonces las coordenadas menos 2.5, menos 2.5.
de manera similar al ejercicio hecho previamente, podemos observar que ahora este vector resultado se encuentra también en el cuadrante 3, que la dirección sigue siendo la misma y simplemente la magnitud se redujo por la mitad. Entonces podemos observar cualquiera de los casos posibles al multiplicar un escalar por un vector y observamos que el efecto neto simplemente está en alterar la magnitud o bien el sentido de dicho vector, más no así la dirección. Este es el primer tipo de producto con escalares y vectores, y el siguiente caso es cuando hablamos ahora de el producto escalar o producto punto. En este caso es importante decir que tenemos dos formas de proceder para encontrar este resultado. La primera de ellas, cuando hablamos de que vamos a multiplicar escalarmente al vector A por el vector B, existe una fórmula que nos dice que basta con multiplicar las magnitudes de ambos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Si estos son los datos que nos arroja el problema, entonces basta con aplicar esta fórmula, realizar la sustitución, que en este caso sería 4 por 5 por el coseno de 60 grados, que es lo que nos indica. Pues tendríamos 5 por 4, 20 por el coseno de 60. Entonces basta con sustituir estos valores, realizar la operación y entonces obtenemos ya un valor numérico. Y si podemos observar, aquí el coseno de 60 es igual a 0.5, entonces tendríamos 20 multiplicado por 0.5 y esto nos daría como resultado 10. Recordemos que este primer tipo de producto entre dos vectores se denomina producto escalar o producto punto debido a que el resultado también es un escalar. Como podemos observar, este proceso también podemos meterlo directamente en los valores en la calculadora y obtener ya el resultado, que en este caso es 10. Entonces basta simplemente con sustituir los valores que nos da el problema en la operación que se encuentra aquí y entonces simplemente sustituimos, realizamos la operación y obtenemos como resultado un valor escalar. Otro tipo en el cual se puede presentar este tipo de producto, que es el escalar entre dos vectores, es el que realizamos de la manera siguiente. Si tenemos dos vectores, en este caso ahora se encuentran en tres dimensiones, es decir, tiene componente en X, en Y y en Z, pues basta proceder de la siguiente manera. Entonces, aquí en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar componente a componente y realizar la suma. Entonces, para lo que primero tenemos que multiplicar sería 2 por menos 5 más el producto de las componentes en Y, que sería 2 por 2, más el producto de las componentes en Z, que sería 2 por menos 2. El resultado entonces, realizamos esta operación, que sería 2 por menos 5, menos 10, más 2 por 2, que es 4, más 2 por menos 2, que es menos 4. Y entonces podemos observar que en este caso el resultado nos daría menos 10. Si se dan cuenta, el resultado nuevamente es simplemente un número o lo que conocemos como un escalar. De ahí viene el nombre. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? ¿La de la fórmula o esta? Bueno, pues va a depender del tipo de información que nos esté proporcionando el problema. Si nos da las magnitudes y el ángulo, ocupamos la fórmula del producto de las magnitudes por el coseno del ángulo. Y si el problema nos da las coordenadas, pues entonces las multiplicamos coordenada a coordenada y realizamos la suma. En ambos casos debemos obtener como resultado un número. Y finalmente, el último tipo de producto que hemos estado trabajando, que mencionamos previamente, es lo que conocemos como el producto cruz, en el cual tenemos que proceder como si estuviéramos multiplicando o realizando determinantes de una matriz de 3 por 3.
El problema o el ejercicio que realizamos previamente de desarrollarlo nos decía que debíamos realizar el determinante de la siguiente manera. Especificamos las tres direcciones en las cuales estamos trabajando, I, J y K, o bien X, Y, Z, es exactamente lo mismo, y debemos escribir las coordenadas correspondientes al primer vector en el segundo renglón y en el tercero las correspondientes del segundo vector. Entonces, en este caso, en I, como podemos observar, tenemos 2 unidades, 2 en J positivos y 2 en K. Mientras que para el vector B tenemos 5 unidades negativas en I, 2 unidades positivas en J y menos 2 unidades negativas en K. Entonces, ahora procedemos y ejemplificamos entonces. En la primera dirección, que es la dirección I, hacemos de cuenta que no tuviéramos este eje y entonces multiplicamos 2 por menos 2, que nos da una cantidad de menos 4, menos 2 por 2, que es 4, menos la dirección J, y el producto ahora, suponiendo que esta no estuviera, sería 2 por menos 2, nuevamente es menos 4, menos 2 por menos 5, que es menos 10. Y finalmente, en la dirección de K, el producto que obtendríamos sería 2 por 2, que es 4, menos 2 por menos 5, que es menos 10. Con estos valores realizamos las operaciones correspondientes y entonces tendríamos menos 4 son menos 8 unidades en dirección I. Menos 4 más 10 por estos dos signos negativos nos da entonces un valor de 6 multiplicado por este menos, sería menos 6 en dirección J. Y finalmente 4 menos por menos nos da más, 4 más 10 son 14 unidades positivas en dirección K. Entonces, como podemos observar, en este caso el proceso se tiene que ir realizando como si fuera un determinante de esta matriz que tiene 3 por 3 unidades. Tomamos uno como referencia, hacemos de cuenta que estos no estuvieran y entonces realizamos el producto de estos dos y le restamos este otro producto. Entonces simplemente mantenemos la convención que el primer caso es positivo, en el segundo negativo, en el tercero nuevamente positivo en la dirección de cada uno de los ejes correspondientes y realizamos las operaciones. Como podemos observar, a diferencia del producto escalar o producto punto, el producto cruz pues tiene como consecuencia o como resultado nuevamente un vector. Y estos son los tipos de productos más importantes en lo que es la física y que más adelante estaremos trabajando de manera importante.